Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este día número 25 de nuestro proceso de encuentro con el Señor, un proceso donde nos estamos planteando consagrarnos a Él mediante la figura de la Santísima Virgen María, encontrando en ella consuelo, amor, paz y sobre todo mucha sabiduría para estar más conectados con ese misterio de Jesús, un misterio que es muy dulce, un misterio que es muy profundo, un misterio que es muy fuerte. Hemos llegado a este día número 25, ya estamos entrados de lleno en lo que es esta consagración a Jesús, ya no hay ninguna duda de qué es lo que esta consagración está buscando en nuestro corazón, cómo es que nos tenemos que disponer internamente para poder recibir ese mensaje desde el cielo. Ya no hay duda de qué es lo que la Virgen María quiere para nosotros, igual que Montfort. ¿Qué es lo que quieren? Que estemos cerca a la figura de Jesús sin ingenuidad, con conciencia y siempre con mucho amor, entendiendo que la Virgen María es un modelo perfecto para llegar a Dios y que al mismo tiempo pues cada uno de nosotros está llamado a tener un encuentro personal con Jesucristo. Que esto no es sobre una medalla o simplemente sobre hacer el rosario, sino que esto es sobre una espiritualidad sostenible, algo que uno pueda tener en el tiempo, una consagración que uno pueda tener en el tiempo y que le ayude, porque acuérdense, el tiempo siempre tiene las mejores soluciones a las cosas. Entonces, si esto es una espiritualidad sostenible, pues la vida puede cambiar. Con esa mochila, con todos esos pensamientos, con todos esos deseos, hemos llegado a este día número 25 de la consagración. Hoy la consagración es muy específica. Hoy vamos a hablar de 7 efectos que va a tener esta consagración si la hacemos como San Luis María Griñón de Montfort lo propone, porque los seres humanos tenemos pues esa mala tendencia, esa mala inclinación a siempre tratar de hacer las cosas de nuestra manera, incluso si nos muestran que hay un modelo perfecto. San Luis María Griñón de Montfort en este día número 25 que se titula Efectos maravillosos de esta devoción, continúa reflexionando sobre el tratado de la verdadera devoción y nos propone 7 pasos para poder, o 7, digámoslo así, 7 efectos de esta consagración. ¿Qué es lo que va a pasar en nuestro corazón si seguimos este proceso de consagración, si hacemos que esto sea un proceso de fe sostenible? Pero antes de empezar, San Luis María Griñón de Montfort nos persuade, imagínense esa palabra tan bonita que usó, persuasión, como que nos invita, nos lo pone ahí y al mismo tiempo nos vende la idea, como una idea que tiene sentido. Nos propone que la consagración tiene que ser una conexión entre las prácticas interiores y las prácticas exteriores. ¿Por qué nos dice él esto antes de iniciar hablando de estos efectos? Justamente porque esos efectos no son solamente acciones vacías externas, sino que tienen que ver también con el estado interno de nuestra persona. Entonces no son cambios vacíos, son cambios que tienen un efecto en la realidad. Primer efecto, efecto número 1, él lo titula: el Espíritu Santo os dará por María, su amada esposa, luz para conocer lo malo de vuestro a fondo. ¿Cierto? Como bien sabemos, San Luis María Griñón de Montfort, y como está resumida esta traducción, pues está traducida en una versión de un español que es antiguo, entonces muchas veces las palabras no tienen sentido cuando las leemos y nos toca volver a hacer como una lectura así breve de ese parágrafo para poder entender qué es lo que está queriendo decir. Este primer efecto tiene una palabra muy clave y es conocer lo malo. Como ustedes han visto, yo les expliqué en las partes anteriores, sobre todo en la segunda parte de esta consagración, que cuando nosotros nos consagramos y entendemos que el pecado es malo y que es más poderoso que nosotros, pero que nosotros siempre tenemos redención, lo que termina pasando es que tenemos una conciencia de ese pecado. Este primer efecto de la consagración tiene que ver con el autorreconocimiento, es decir, uno se examina y uno sabe uno cómo es y uno a partir de eso empieza a realizar los cambios. Es una examinación, como lo dice este primer efecto, a fondo. Si usted se conecta con María, si usted la sigue, si usted reflexiona, usted se va a conocer y va a entender usted quién es. Una de las metas de esta consagración es darnos la oportunidad de nosotros conocer nuestra naturaleza, conocernos cómo somos como personas y con eso pues empezar a hacer los cambios. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces los seres humanos tenemos una alta estima de lo que somos. Claro, tenemos una autoestima muy alta.
Y en la mayoría de los casos, pues tener una autoestima alta está bien, ¿cierto? Porque ninguno queremos tener la autoestima baja, no darnos cuenta que a veces cometemos errores. La autoestima hay que manejarla, es algo de manejo, pero nos está llamando a esta consagración a examinarnos, porque muchas veces cuando tenemos la autoestima muy alta, no podemos ver los errores que cometemos. Entonces, uno de los primeros efectos de esta consagración es que cuando uno se conoce, uno ya sabe uno cómo es y uno empieza a cambiar, porque si no, uno pierde la capacidad de entenderse en relación a Dios. Entonces el primer efecto, si usted sigue esta consagración, si usted se entrega de manera profunda al Señor, si los actos internos o externos empiezan a compaginar, lo que va a pasar es que usted se va a conocer más a usted mismo. ¿Quién no quiere conocerse más? Todos necesitamos conocernos a fondo. ¿Saben por qué? Porque uno todos los días se encuentra algo de uno mismo. Uno nunca se termina de conocer. Y este primer efecto de la consagración es bastante claro. Ábrase espacio a conocerse con usted mismo. Abra un espacio en su vida para crear una relación con usted mismo. No se llenen solamente de ocupaciones. Tiene que haber un momento del día donde uno para y uno reflexiona sobre lo que uno es y continúa el camino. El segundo efecto es que la Santísima Virgen nos dará parte de su fe. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Lo que nosotros creemos en nuestra Iglesia Católica es que la mayoría de cosas que entendemos de la fe, o sea, la manera como vivimos la fe, es algo que no nace simplemente hoy. Nosotros vivimos de tradiciones, nosotros vivimos de cosas que la iglesia primitiva, por allá, al comienzo, después de que Jesús se fue al cielo, vivió. Nosotros continuamos. Esta fe que nosotros tenemos no es una fe que se renueva todos los días, pero no es una fe nueva, es una fe que dejó Jesucristo. Un efecto de la consagración es que nosotros tomemos parte de esa fe, es decir, que nos logramos introducir en esos espacios de fe de manera muy profunda. Esta consagración es para entender que hay cosas más grandes que estas cosas materiales que hay en la tierra, que hay una realidad superior y que en esa realidad superior está el Señor Jesús esperándonos. Pero si nosotros logramos conectarnos con este modelo que es la Virgen María y lo vivimos a fondo, entonces la Santísima Virgen María nos va a reforzar ese don de la fe, esa fe que recibimos, que nace en nosotros, que se refleja en la comunidad y que es acompañada por la Iglesia. El tercer efecto es que esta Madre del Amor Hermoso quitará de vuestro corazón todo escrúpulo. Y el escrúpulo es una cosa muy, muy delicada, porque el escrúpulo muchas veces nos puede llevar a que nosotros cometamos algún tipo de juicio sobre la vida del otro o que hagamos un juicio demasiado severo con cosas que nosotros hacemos en nuestra propia vida. Los escrúpulos son muy delicados. ¿Por qué? Porque los escrúpulos lo pueden llevar a que uno, por ejemplo, abuse los sacramentos o rompa la dimensión del sacramento. Yo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo y yo sé que ustedes me lo van a entender. Como sacerdote, yo tengo personas que constantemente me están pidiendo que los confiese y todo el tiempo son padres y si yo pudiera confesarlos absolutamente todos los días, esas personas quisieran que yo las confesara todos los días. Y yo no estoy diciendo que eso no está bien. Es decir, todos estamos llamados a tener un proceso de fe y nosotros estamos llamados a estar en reconciliación con el Señor. Pero si nosotros no le damos tiempo a nuestro espíritu en procesar, en corregir y en acrecentar nuestra fe, la confesión se empieza a volver algo muy vano. Entonces yo voy y peco, voy y me confieso mañana y ya estoy bien. Voy y hago esto, luego me confieso, entonces ya está bien. Parte de confesarse implica que uno reflexione sobre cuáles son las cosas que uno está haciendo. Entonces uno tiene que darle un tiempo, por eso yo muchas veces les aconsejo, los que les gusta mucho confesarse, vayan a confesión por lo menos una vez al mes, una vez cada 2 meses. Siempre que lo necesiten, pues si los sacerdotes tengamos el tiempo, lo vamos a tratar de hacer, pero trate también de darse un espacio en su corazón para usted reflexionar en esos cambios. ¿Por qué? Porque el sacramento de la confesión no es un momento para contar historias, sino que es un momento para uno darse cuenta de las realidades que uno no está haciendo bien y decidir cambiar. Entonces, eso es solamente para darles un ejemplo de lo que un escrúpulo puede transformarse, que puede ser un abuso de un sacramento.
Entonces, en este caso, se confiesan, se confiesan y se confiesan, nada cambia, pero lo que termina pasando es que el sacramento se transforma simplemente en una acción. Siempre va a tener su efecto, el sacramento siempre va a perdonar los pecados, la Eucaristía siempre va a ser la Eucaristía, pero también es importante qué es lo que se está haciendo en el corazón. Entonces, por eso es que este tercer efecto es muy importante, para que la Virgen María nos limpie de eso y nos ayude a ser radicales con nuestra fe. El cuarto efecto es que la Santísima Virgen nos llenará de una gran confianza en Dios y en ella misma. Esto es muy importante porque lo que les he venido contando hasta estos días es que estamos llamados a que este proceso de fe que nosotros tengamos se haga de una forma natural, que naturalmente entendamos que Dios es un Padre y que lo necesitamos. Entonces, uno de los efectos de esta consagración es tener esa confianza, es crear esa conexión con el Señor, crear mis espacios de oración, crear mis maneras de conectarme con Él. Ya sabemos que la Virgen María es un vehículo perfecto, entonces es por eso que esta consagración nos propone que uno de los efectos es recibir esa confianza del cielo. ¿Qué es confianza de Dios? Tener la capacidad de conectarse con Él con más seguridad. No solamente para pedirle cosas, sino también para conectar de una manera que me permita a mí entender los tiempos en que las cosas están sucediendo. El quinto efecto es que la Santísima Virgen María se os comunicará para glorificar al Señor. Claramente, si usted está rezando el rosario, que es la oración de la Virgen María, si usted le está pidiendo a ella intercepción, si usted está buscando de María, la Virgen María le va a revelar esa intención particular que usted está pidiendo. Ella, como nosotros creemos en la iglesia, ella irá donde el Señor y ofrecerá todas nuestras súplicas. Entonces, tener esta consagración es creer que vamos a crear una conexión y una comunicación con la Virgen María, con su experiencia de vida de una manera más directa. El efecto número 6 es que ella dará su fruto en su tiempo y este fruto suyo es Jesucristo. Yo creo que este efecto número 6 es muy importante porque muchas veces nosotros estamos esperando que Dios haga cosas en nuestro tiempo, en mis formas, como a mí me conviene, como yo quiero. Y resulta que la vida de fe no trabaja así. Dios es más sabio, Dios es más humilde, Dios es más amoroso, Dios es más caritativo. Dios es superior a nosotros los humanos. Entonces es por eso que Él es el único que tiene el dominio del tiempo. Así que cuando ese fruto se da, solo Dios sabe, pero el que hace la consagración aprende a esperar. Esta consagración es para conectar y esperar en el Señor Jesús. Y el séptimo paso es que se nos dará en un mes, en un corto periodo de tiempo, se nos dará una gloria en Jesucristo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, como San Luis María Griñón de Montfort ya lo dijo y se los expliqué en el día de ayer, nosotros cuando nos consagramos encontramos un camino rápido de llegar al Señor Jesús. Y en este, el séptimo efecto es que San Luis María Griñón de Montfort básicamente nos dice, esta consagración, este modelo María, es la forma más rápida para llegar a Jesús y no hay otra forma mejor. Hay miles de formas, pero esta es la mejor forma, la experiencia de la Virgen María en nuestra vida para poder conectar con el Señor. Espero que esta reflexión tan clara de los efectos de la consagración pues les sirva para continuar reflexionando. ¿Cómo podría yo resumir estos efectos de la consagración? O sea, la consagración le tiene que ayudar a conectar con usted mismo, a conectar con los demás y a conectar con Dios. Usted va creando esos vínculos internos, externos y con Dios. Si usted hace esto, esta consagración le va a dar fruto. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nos vemos, ya estamos casi en el final de esta consagración, así que continúen orando mucho, ya casi nos vamos a mover pues a ese embalaje de la consagración. Que el Señor los bendiga y nos vemos pronto. Como tarea del día les quiero pedir que hoy oren por todos sus compañeros que están haciendo esta consagración con usted. Incluso si se pueden reunir unos con los otros a rezar el rosario en algún punto de esta semana juntos, sería muy bonito. Que el Señor los bendiga. Chao, chao.